que me ha invitado, y al profesor Pedro y al Ricardo, que por la oportunidad de estar en esta universidad, en un evento tan importante donde se puede intentar conciliar un poco de lo económico con social. Bueno, todo lo que voy a hablar hoy es que no lo sé si mañana que va a estar valiendo, porque las últimas noticias de Brasil es que tenemos un proyecto de reforma para el próximo año, o sea, la reforma de la reforma. Entonces las cosas ahí que están cambiando en una velocidad un poco fuerte. Pero más o menos que, claro, las cosas que no son tan fáciles de cambiar así, porque tenemos una constitución con un sistema un poco inflexible de cómo tiene que correr todos los proyectos. Entonces, claro, una cosa es lo que la prensa que pone de noticias, toda la gente piensa que las cosas que van a cambiar van a llevar el otro, pero no es así que funciona. Tenemos tres poderes y claro que los proyectos tienen que correr por las casas legislativas hasta que va para el presidente para que lo sancione o no, más o menos como se hizo con esta reforma laboral. Bueno, antes de empezar sobre la reforma, hay algunos datos que me gustaría tratar, que es el problema del contexto nacional. La ley brasileña laboral es de 1943. Fue de una época, fue pensada en el régimen fascista que tenía, por eso incluso la situación de los sindicatos, todos los sindicatos por el gobierno de Vargas, que fue el que ha promulgado lo que llamamos de CLT, que es la consolidación de las leyes laborales. La intención era tener los sindicatos siempre plegados y controlados por el Estado. Y una de las cosas que ha incentivado que hiciese la CLT fueron los italianos, principalmente los italianos, franceses que llegaban a Brasil y hacían los movimientos sociales. Entonces, interesaba al gobierno tener toda la gente bajo un control, y por eso, a partir de ahí, ha creado el Ministerio del Trabajo, que bueno, que como sabemos por las últimas noticias, me parece que está en extinción para trabajar junto con el Ministerio Económico, pero no sabemos, más o menos son noticias de prensa. Y el sindicato, que desde la Constitución de 1988 que se empezó a destrozar, a derrubar la estructura que tenía en 1943. Bueno, la crisis brasileña empieza en 2015, 2008 la crisis mundial, pero Brasil ha sentido los efectos a partir de 2015. En 2015 el desempleo pasó en un año de 6,5% para 13,7%. La recesión empezó un poco antes, pero solamente ha afectado los empleos en 2015. El empleo subordinado se incrementó y se fue sustituyendo por un trabajo por cuenta ajena. Claro, la gente lo que hace primero, cuando empieza a perder sus puestos de trabajo formales, decimos así, o registrados, porque me parece que aquí también que funciona con el registro que tenemos como Brasil, empieza a tener que procurar una cosa que hacer, una actividad. Entonces empieza el crecimiento del empleo informal. Y claro que la informalidad no está en las empresas grandes, porque las empresas multinacionales, las empresas grandes son las empresas que son más fiscalizadas. La informalidad está en las pequeñas y las medianas empresas, que es la gran mayoría de Brasil. Si no me engaño, que están más o menos, que representan 60-70% de las empresas brasileñas. Entonces nuestro problema me parece que no es tanto las grandes, pero sí las más pequeñas, porque ahí sí que se puede, los problemas que tenemos con subcontratas, de todo, están justo por ahí. La contrata de la grande para el servicio y la mediana y las pequeñas se encargan de hacer la precarización de la mano de obra. En 2017 cerramos con 12,3 de desempleados en el primer trimestre. En 2018 tenemos estos datos que son oficiales y han salido el mes pasado.
13 millones de brasileños que buscan empleo, 6 millones y medio que son los subocupados, o sea, personas que trabajan menos de 40 horas a la semana, pero que quieren trabajar mucho más, pero no encuentran. 4 millones desistieron de buscar empleos, y esto es un problema para el Estado, porque claro que los seguros de desempleo que no va a recibir para siempre. Entonces, esta gente en general, imagino, porque no hay datos oficiales, pero está en la informalidad. Y 3 millones, punto 3, principalmente aquí, los índices son con las mujeres, es la gente que quería trabajar, pero no dispone de condiciones para poder trabajar. Entonces, más o menos hoy tenemos como que 12% de desempleados en Brasil como índices oficiales. Simara Aceredo es un investigador del Instituto de Estadísticas brasileño, y la conclusión que llega es que Brasil no ha conseguido implementar lo que deseaba con las políticas que viene empezando. Viene adoptando para aumentar el empleo. Bueno, la primera pregunta que se hace es si la reforma laboral era necesaria. Eso toda la gente lo dice, porque además que hasta el año pasado toda la gente decía que hacía falta una reforma laboral, incluso para que se pudiera tratar de los excluidos del sistema de la CLT. A ver, la CLT protege el trabajador subordinado, punto. Pero hoy los índices de trabajador subordinado en Brasil, que son menos de 30%, que son más o menos entre 25 y 27% de los brasileños. En la última estadística de los BRICS, Brasil tiene hoy casi 50% de trabajador informal. O sea, el doble de los que están en la formalidad. O sea, el doble de trabajadores están alejados del sistema de protección laboral. Tenemos la mitad solamente que está protegida, y los demás no. Entonces, claro, ¿hacía falta una reforma laboral? Bueno, sí, porque además que la situación de la CLT de 1943, que había sido pensada para una situación de trabajador rural, donde no había tribunales como hay hoy, y que no había el desarrollo del derecho del trabajo como tenemos después de la Constitución de 1988, sí que hacía falta una reforma laboral. Pero, y además que la CLT, después de la Constitución, ha tenido alguna reforma, pero en pequeñas cantidades, vamos a decir. Por ejemplo, el tiempo de trabajo parcial, el banco de horas, algunas reglas sobre el trabajo de la mujer, el trabajo del menor, incluso para adaptarse a las recomendaciones de la OIT, de la Agenda del Trabajo Decente. Sí que se había hecho alguna cosa, pero no era suficiente. Y había aún una discusión muy importante que era la seguridad jurídica. Porque, como había dicho, tenemos en Brasil los 3 poderes, y el poder del Tribunal Laboral ha crecido muchísimo después de la Constitución de 1988. El Tribunal Laboral, que es un tribunal independizado, hay 3 instancias de Tribunal Laboral: la primera instancia con los jueces de primera instancia, la segunda para revisiones, y la tercera, que es un tribunal constitucional. Y además que arriba de ese tribunal, aún la Suprema Corte para todas las materias y la armonía de la Constitución Federal. Pero lo que pasaba es que con los huecos de la CLT, el Tribunal Superior del Trabajo ha empezado a publicar un sistema, ha empezado a publicar mucho más lo que llamamos de súmulas. ¿Qué son las súmulas? No son como los precedentes judiciales, pero son como artículos de ley que van a tratar de determinados temas, pero que no son ley, pero tienen la fuerza de ley, porque claro, quien va a sentenciar al final es el Poder Judiciario. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo de la tercerización. No teníamos ley ninguna para la tercerización, teníamos la ley del trabajo temporal, que es una ley de 1970, 74, alguna cosa así. Bueno, esta ley trataba solamente del trabajo temporal.
Y claro, con el aumento de la necesidad de las empresas en hacer contrataciones y subcontrataciones para actividades que llamamos de actividad medio o actividades secundarias, el tribunal empezó a firmar entendimientos para esta materia. El problema es que cuando llegó a la tercerización, bueno, ¿qué hacer con la tercerización? No teníamos ley. El legislativo y un montón de proyectos, que ya no lo sé cuántos fueron, discutiendo cómo debería ser la ley de la tercerización. Entonces lo que pasó es que el tribunal ha publicado, por ejemplo, una súmula de la tercerización. Entonces, por ejemplo, la empresa que quería contratar un trabajo tercerizado lo hacía con base y con fundamento en la súmula del tribunal, como si fuera una ley. Pero bueno, el problema es que esto no se pasó solamente con la tercerización, empezó a pasarse con un montón de otras materias, y además que después con el incremento de los estudios sobre derechos sociales, derechos fundamentales y el crecimiento del poder judiciario en las escuelas judiciales, el tribunal empezó a fijar súmulas inclusive en contra de la ley. Entonces la ley preveía una cosa y el tribunal fijaba una norma diciendo no, la interpretación es esta, en contra de la ley. Entonces empezó a causar una inseguridad jurídica muy fuerte, y con esto, claro, la pelea entre los poderes. El poder legislativo decía, bueno, que no puedo, que tú eres judicial y tiene que decir el derecho y no criar el derecho. Esta función es del poder del legislativo. Y además que nuestra Constitución no permite el activismo judicial, permite una interpretación y en algunos casos judicialización, pero no la creación de leyes por el Poder Judicial. Bueno, tenemos aquí los fundamentos básicos de la reforma. El primero, esta cuestión de la seguridad jurídica, que tenía que tener un sistema de frenos para el Poder Judiciario. El segundo, que el gobierno ha dicho, quería modernizar las relaciones laborales. En términos procesales, hacer al análisis económico del proceso, el CNJ, que es nuestro Consejo Nacional de Justicia, y que está encargado de hacer el análisis de todo el Poder Judiciario de Brasil, tiene los datos de cuánto gasta el judiciario en todas las áreas. Y claro, el judiciario laboral es uno de los que más gasta y que obviamente no tiene retorno ninguno para el gobierno. Lo que tiene, claro, son los tribunales que tienen la competencia de cobrar impuestos, que son los tribunales federales, tributarios, común, pero no el laboral. Y moralizar el acceso a justicia, claro, porque cuando la CLT fue promulgada se podía demandar la persona sin abogado, y además que las facultades de derecho de Brasil no eran muchas, pero hoy las facultades han proliferado de manera tremenda. Por ejemplo, solamente en Curitiba me dijeron hace un mes que hay 35, en la ciudad de Curitiba, 35 facultades de derecho, sin decir, entonces imagínate, São Paulo mucho más. Entonces, claro, con todo eso la gente, como abogar en la justicia laboral era mucho más fácil porque no tenía costo ninguno. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, ponemos costos por aquí, tenemos que decir que hay que tener una técnica adecuada para hacer reclamar. Y claro, otro fundamento que tenía es que, por ejemplo, el trabajador, cuando está desempleado por un determinado periodo, que tiene el seguro de desempleo, pero después no tiene nada y no puede encontrar nada. Entonces, lo que puede hacer, que le daría un dinero un poco más pronto, demandar, porque en general todas las demandas laborales el juez tiene que intentar un acuerdo. Entonces, claro, que por menos que fuera, se tendría una posibilidad de esto. Los órganos de fiscalización no consiguieron organizar este tipo de situación. Había muchas simulaciones de demandas laborales, de todo, esto todo de una determinada manera que desmoralizaba la justicia y aumentaba los costes de la justicia. Bueno, con los fundamentos, la reforma del año pasado ha tenido tres premisas.
la autonomía de la voluntad, o sea, aumentar dar mayor importancia a la autonomía de la voluntad individual y colectiva, la seguridad jurídica, que ya he dicho, es reducir el número de demandas laborales, porque el número de demandas que llegan al tribunal es una cosa bestial. Entonces, por mayor que sea la estructura que tenemos, es imposible que se pueda sentenciar y conocer las causas como tiene que ser. Bueno, que además es más o menos ese el argumento que me parece que el próximo gobierno está utilizando para hacer una otra reforma laboral, para que el Poder Judicial laboral se quede con menos cuestiones y las otras, que no sé cómo será la reforma que va a proponer, pero sería una ley distinta para los trabajadores de la tarjeta verde amarilla y de la tarjeta azul. La tarjeta azul, el sistema tradicional. En la verde amarilla, un sistema que no conocemos y no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, a la reforma entonces tiene esos tres ejes: procesal, derecho individual y derecho colectivo. Y claro que como la CLT es el instrumento principal, de una determinada manera que va a reflejar, por ejemplo, en otras leyes. Pero paralelo a esto, y lo más importante, es que la reforma ha tratado de la descentralización productiva. Como estaba diciendo el profesor Luis, nosotros también pasamos por las discusiones de la actividad principal, la actividad secundaria, pero lo que has hecho la reforma es decir, no hace falta que discutimos sobre esto, porque además que es imposible controlar la producción de las nuevas estructuras empresariales. Y entonces le pareció más fácil al legislador, claro, permitir todo. Se puede descentralizar cualquier tipo de actividad de la empresa. Bueno, hasta ahí bien, es un facto. El problema es que tenemos la situación de la responsabilidad. Como el Tribunal Superior había fijado que la responsabilidad en la tercerización sería la subsidiaria, el legislador ha perdido la oportunidad de decir que en las cadenas de producción, como se pasó con el Código de Defensa del Consumidor, la responsabilidad tendría que ser solidaria también, porque es lo mismo que se pasa con el Código de Defensa del Consumidor. Bueno, entonces vosotros pueden pensar, ¿esto que va en prejuicio del empleado? Sí y no, porque claro, en una situación normal de descentralización, la responsabilidad es subsidiaria. Pero en una situación de fraude contractual o de cualquier vicio del negocio jurídico, se aplica el Código Civil, o sea, toda la gente involucrada con la fraude hay que responder solidariamente por las relaciones que se asumen en la cadena de producción. Esto está expresamente permitido en la CLT por el artículo 8. Entonces no es una interpretación literal, claro, pero es una interpretación que se hace por órdenes de la propia ley. Bueno, aquí es el hecho, pero no voy a decir ninguna específicamente porque son muchas cosas de la reforma y no me da tiempo, pero aquí son los como era antes y como se quedó después. Entonces, la prescripción para demandar, antes no teníamos, había una discusión entre la prescripción de la demanda de ejecución. Para que vosotros tengan una idea, he querido poner esto, las controversias entre el Tribunal Superior del Trabajo y la Suprema Corte de Brasil. La Suprema Corte tenía una súmula diciendo que se aplicaba en los procesos laborales la ejecución de la prescripción de la ejecución, y el Tribunal Superior del Trabajo decía que no, sobre la misma materia, pero la materia era constitucional. Y entonces, como era materia constitucional, la competencia para la última palabra era de la Suprema Corte. Entonces, lo que ha hecho el legislador en la reforma, uno de los puntos principales de la reforma fue contener las decisiones judiciales laborales. Eso está claro, porque además que en uno de los primeros artículos de la reforma está diciendo los jueces tienen que interpretar así, sentenciar así. O sea, el legislador por la primera vez en una ley laboral, en una ley brasileña, está diciendo qué tienen que hacer los jueces. Bueno, claro que los jueces siguen decidiendo como siempre decidieron, porque no es porque viene una ley decir que tengo que interpretar literalmente las cosas que tengo que interpretar así.
Pero, claro, los que tenían los límites constitucionales no van a tener problema. El problema son los que ultrapasaron esos límites constitucionales, que ahí sí que están ahora prohibidos expresamente por la reforma. Otra cosa que discutimos mucho en la reforma, que es la situación del intervalo para comida, que también para enseñarles la controversia entre el tribunal. La ley laboral decía que se podía reducir el intervalo por autorización del Ministerio del Trabajo, y la Constitución Federal de 88 ha dicho que se podía reducir jornadas o remuneraciones por negociación colectiva. Bien, el problema es que los sindicatos hacían las cláusulas en los convenios colectivos, y el Tribunal Superior ha dicho que lo que negociaban los sindicatos no tenía valor ninguno, pero si la autorización fuera dada por el Ministerio del Trabajo, sí. Y claro, esto cabreó a los sindicatos, porque decían, mira, nosotros que estamos dentro de las empresas y sabemos si se puede o no reducir, y para muchos empleados, principalmente que están en los grandes centros, les interesaba hacer 30 minutos para la comida para salir 30 minutos más temprano. Y el Tribunal Superior decía que no, que la cláusula no tenía validad, pero la autorización del Ministerio del Trabajo sí. Y entonces, claro, y el fundamento era normas de salud al trabajador, pero normas de salud al trabajador, si es para el sindicato, tiene que ser también para el Ministerio del Trabajo. Entonces, claro, la reforma se ve en muchos sitios que lo que ha querido hacer el legislador, reducir las controversias y decir al tribunal, mira, tú tienes que decidir cómo está en la ley. En la creación o la controversia hay que ser decidida en el Poder Legislativo. Aquí también otras situaciones, una última que me parece, que me gustaría puntuar, es que es muy polémica, es la reparación del daño moral. Yo lo sé que estoy retrasada, me dan 5 minutos más solo. La reparación del daño extrapatrimonial. No teníamos un sistema en la CLT. Trabajábamos con el sistema del Código Civil. Bueno, en 2004 la Suprema Corte ha decidido que no se podía vincular el salario para fijación de indemnizaciones. Bueno, con la reforma laboral hay cosas buenas y otras no tan buenas que se ha arreglado, pero bueno, ahora tenemos un sistema de responsabilidad por la reparación del daño extrapatrimonial. El problema es que el legislador ha puesto como criterio de indemnizaciones mínimos y máximos con base en el salario del empleado, o sea, contrariando la jurisprudencia del Tribunal de la Suprema Corte. Entonces, por eso, toda la gente está diciendo que esto es inconstitucional. Pero hay una coma, porque el Superior Tribunal de Justicia, que es la tercera instancia de los tribunales civiles y criminales, en los casos de reparaciones por daño civil, ya hace algún tiempo que está decidiendo que mejor tener un criterio, aunque el criterio sea de la remuneración. ¿Por qué? Porque cuando la Suprema Corte ha quitado esa interpretación, lo que pasó es que las indemnizaciones o son muy altas o son muy bajas y no hay criterio ninguno. Y entonces se quedó una situación muy subjetiva para el juez, esto que no está bien. Entonces el Tribunal Civil empezó a discutir, e imagino que el Tribunal ahora que va a empezar de nuevo a mirar estas cuestiones. Bueno, dos cuestiones con relación al derecho individual. Uno, el artículo que trata de los cambios en prejuicio del trabajador no está revogado, o sea, se puede hacer cambios en los contratos subordinados desde que no traiga prejuicio al trabajador. Si hay prejuicio, el cambio no tiene validad. Y la cuestión del trabajo por cuenta ajena, de trabajo por cuenta propia, es que me equivoqué, después lo cambio. La cuestión de los trabajadores autónomos y de los semidependientes, esto que no está resuelto. O sea, tenemos 50% de trabajadores que están desprotegidos. Y además que la reforma ha creado una situación que el trabajador que gane salarios hasta
dos mínimos del régimen general de la previdencia social, que son más o menos que 11.000 reales, que da como que $3.000. Estos trabajadores se reconoce que tienen un estatus un poco superior y que se puede negociar cláusulas, por eso he dicho del prestigio a la autonomía individual, que tiene condiciones de negociar sus cláusulas contractuales con más autonomía y que esto el juez tiene que ver. Esto, claro, se pasó por algunos casos que llegaron a los tribunales de directores de multinacionales que querían el mismo tratamiento del empleado subordinado que no tenía nada. Entonces, claro, con prejuicios gigantescos porque decían que eran hiposuficientes como los trabajadores en general y querían aceptar la misma aplicación. Entonces, imagino que esta regla por eso. En el derecho colectivo me voy a fijar en una situación. Claro que había la necesidad de hacer una reforma en el sistema sindical brasileño. Esto es incuestionable. Toda la gente lo dice porque además Brasil ha ratificado el convenio 98 de la OIT, pero no el convenio 87. Lo que se está haciendo mucho ruido es porque el gobierno ha cortado una contribución sindical, que es un impuesto sindical, y la verdad es que ese impuesto de verdad tiene naturaleza jurídica de impuesto. Esto que el gobierno ha cortado, porque el facto generador de este impuesto era trabajar para alguien o trabajar simplemente autónomo o dependiente. Entonces, este impuesto una vez al año se descontaba de la remuneración del trabajador y se repartía por todo el sistema sindical. Es esta la contribución que se ha cortado. Y además que los tribunales ya habían dicho por el sistema constitucional que la contribución sindical es debida por los asociados y sindicalizados del sindicato. Claro, lo que quiere pagar la contribución hay que hacerlo por libre y espontánea voluntad, pero no por una obligación. Entonces, claro, y el impuesto, el tribunal reconocía la constitucionalidad porque además había la obligatoriedad por fuerza de ley. En la Constitución se prevía la posibilidad de cobrar ese impuesto. Entonces, claro, no es que los sindicatos no van a recibir más nada, que van a recibir lo que está previsto en los convenios colectivos. Entonces, más o menos que la reforma que fue en el mismo sentido de lo que ya venía decidiendo el Tribunal Superior del Trabajo y la Suprema Corte Constitucional Brasileña. Entonces, no tiene mucho de novedad. Y además, la otra cosa que has hecho en la reforma fue querer prestigiar los convenios colectivos de la negociación colectiva, porque muchas de las cláusulas que eran negociadas, un empleado demandaba individualmente y para aquel empleado el juez anulaba la cláusula, pero para todos los otros empleados que tenían validad. Entonces, claro, se creaba una discrepancia, una distorsión muy grande dentro de las empresas y fuera de las empresas, y además que esto quitaba la fuerza de los sindicatos. Claro que nuestros sindicatos tienen un montón de problemas, que además que son sindicatos que la mayoría no se ha reinventado y no se ha reestructurado a lo largo de estos últimos años, y ahora que están teniendo que hacer es reestructurarse y reinventarse. Pero bueno, aquí con el proceso, que no me va a dar tiempo, pero el sistema de las súmulas, que era lo más importante, ya he dicho a vosotros, con los honorarios de los abogados y los peritos judiciales, yo tengo entendido y tengo decidido en todos los casos, la persona que no tiene condiciones de pagar, que no tiene, punto, y que no voy a quitar su salario o su remuneración para pagar un coste judicial. Estoy impedida por la ley, porque son verbas de naturaleza alimentaria, entonces que no puedo sacar del empleado. Claro, si se hace una interpretación literal de la ley, sí, que ahí sí que va a decir que se puede descontar, pero si la interpretación es de todo el sistema procesal, que es lo más adecuado, que de verdad que no se puede. Tengo un artículo sobre esto, estudiando todo el sistema brasileño, si les interesa que lo envío. Esto es la última cosa, y aquí ya termino, que es una materia que ha salido este final de semana, porque hicimos ayer un año de reforma laboral, y claro, que lo que prometía el gobierno, que era aumentar el número de puestos de trabajo, no ha logrado, pero por una cuestión muy simple, porque
Aquí la agenda del Banco Mundial, para hacer un comparado entre el Banco Mundial y la propia OIT, los dos tienen un punto en común. No podemos tener puestos de trabajo en número mayor si no tenemos una protección adecuada para todas las situaciones, y además tenemos que tener políticas públicas, diálogo social, para que se pueda recobrar el crecimiento y los puestos de trabajo, incluso mirando los nuevos tipos de prestación de servicios. Esto es una situación que me pareció muy interesante, que ha salido en este relatorio del Banco Mundial, que es la situación de Brasil. Vosotros sabéis que tenemos escuelas de samba todos los años, y las escuelas tienen una hora para pasar por la avenida de Sapucaí, en Río de Janeiro. Y lo que más impresiona es cómo está la desigualdad en Brasil. O sea, me parece que un punto en común entre economía y social es que tenemos que reducir la desigualdad. Y solamente se reduce la desigualdad con el incremento de empleos de calidad, porque sin esto que es imposible, ¿sí? Y aquí tenemos las personas más pobres de Brasil, y sin condiciones ninguna, llevarían 45 minutos para cruzar la avenida. Y los más ricos de Brasil, 1 minuto. Entonces, fíjate el número de desigualdad que tenemos. Entonces, mientras esto sigue en Brasil, me parece que será muy difícil una reforma de cualquier naturaleza que sea, que va a conseguir mejorar la situación. O tenemos un ajuste integrado de todas las áreas, o la ley, la reforma, que nadie va a hacer milagro ninguno. Tenemos que tener conciencia y preparar al trabajador para las nuevas formas de trabajo que vienen y para la economía globalizada. Bueno, muchísimas gracias, perdona por el tiempo.